Muy buenas, Adriana, y bienvenida a Publishers Weekly en español. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, los habituales de nuestro canal de YouTube saben que me gusta empezar con una pregunta que es siempre la misma, ¿no? Si fuera una librería y cogiera los fantasmas del Pigmalión en la mano y tú estuvieras por allí, ¿de qué me dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis sin spoilers? Claro. Ok, creo que es sobre cómo recordar a nuestros seres queridos, cómo mantener viva la memoria de los familiares que vamos dejando atrás o que nos van dejando atrás y cómo eso influye las decisiones que tomamos en el presente, la manera en que podemos aprender de las personas que ya no están, de sus memorias, de sus historias. ¿Y de dónde surge la idea para los fantasmas del Pigmalión? ¿De dónde y cuándo? Pues la idea surgió desde hace mucho. La idea surgió cuando todavía estaba yo en la universidad, o sea, hace unos 15 años. Y surgió porque a mí, yo convivía mucho con mi abuela, y contaba todas estas historias de su niñez, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Y recuerdo que en algún punto de la vida, platicando con amigos, empecé a hablar yo de mi bisabuelo como si yo lo hubiera conocido. Les estaba yo diciendo, no, pues es que él era muy, muy propio, le gustaba vestir así y olía de tal manera. Y de pronto mi hermana voltea a verme así como de, ¿tú por qué estás hablando así si ni siquiera lo conoces? Y me di cuenta que era porque mi abue me había contado estas historias de su familia tantas veces que en algún punto todas estas personas que realmente no conocí se volvieron muy, muy familiares y muy cercanas a mí. Y también porque cuando mi abuelo falleció, las, uno de los recuerdos más preciados que guardo de él son como esas historias que nos contaba de como de leyendas de Pachuca, que es de donde él era, que el charro negro, que las brujas, que las gitanas, los gitanos, todo eso. Entonces, pues fue una manera de honrar la memoria de mis tres abuelos. ¿Y cuáles son tus influencias literarias, Adriana? ¿Qué es lo que tú sueles leer y qué obras crees que te han influido para los fantasmas del Pigmalión? Pues lo que más leo suele ser pues, fantasía. Los autores que más me gustan son Horacio Quiroga, Anne Rice, Edgar Allan Poe, Cortázar, Borges. Soy fan de ¿O te Borges. gusta el terror también, no? Sí, me fascina el terror. Eh, Siento que, bueno, me encantaría poder escribir como alguno de ellos, pero la verdad no creo que se asemeje a ninguno de ellos. Siento que quizá tomé un poco de todos ellos. Y sí, o sea, evidentemente alguna influencia habré de tener de ellos. Alguna vez algún profesor me dijo que, no sé qué tan cierto sea, pero alguna vez un profesor de literatura me dijo que escribí nuestro estilo, que escribimos tan parecido como el último libro que estemos leyendo. Entonces, pues trato de leer mucho cuando estoy escribiendo, porque sí, siento que solemos imitar de manera inconsciente. Hmm. Pero pues ¿Y espero parecerme a alguno de ellos. cuál ha sido tu rutina de escritura? ¿Tienes alguna, escribes por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando puedes, dónde puedes, cómo lo sueles hacer? Escribo cuando pueda. Me encantaría poder hacerlo diario a cualquier hora. El trabajo no siempre me lo permite. De pronto es muy demandante, entonces a veces escribo en las madrugadas, a veces escribo todo el fin de semana, desde que amanece hasta que anochece. Ahora sí que cuando pueda y en esos momentos en que puedo, pues trato de ser muy disciplinada en el punto en el que pues es muy limitado el tiempo que puedo dedicarle, entonces trato que esas horas sí sean exclusivamente para escribir. Y no tengo una rutina como tal, pero lo que sí siempre procuro tener es música, porque siento que eso me ayuda mucho a enfocarme. ¿Y qué tipo de música pones que no te distraiga de la escritura? De todo. Hay grupos que me gustan como The Amazing Devil, Zoé, este,
de Strange Pretzel, algo así se llama. No, son grupos que de pronto no son muy conocidos. A veces es un poco de pop, rock, música Ujú. clásica, o sea, de todo un poco. Y Adriana, me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber cómo has logrado cohesionar también la mezcla de género, ¿no? Entre fantasía, misterio, incluso un poquito de drama. ¿Cómo has logrado que esté todo tan equilibrado los diferentes géneros? Eh, Creo que fue un poco sin querer. La idea, cuando pensé la historia de los fantasmas del Pigmalión, la idea era que fuera un cuento largo y empezó como una historia un poco, la intención era que fuera de terror. Cuando terminé de escribir el cuento, sentí que había como todavía más que quería yo decir sobre la historia y fue cuando dio el giro hacia la fantasía. También fue una decisión, yo hasta ese punto solo había escrito como cuentos largos de terror y quería escribir algo distinto, algo que fuera no tan oscuro. O sea, mi idea en ese momento, me acuerdo que dije, quiero escribir algo un poquito más feliz. Entonces, pues el recurso que encontré fue la fantasía. ¿Y crees que tú estudiaste negocios internacionales, ¿verdad? ¿Crees Sí. que el mundo de la fantasía y el terror es un poco un escape de algo tan, bueno, tan cerrado un poco como los negocios? O... Pues no lo veo tanto como un escape. La realidad es que a pesar de que estudié negocios internacionales, me he dedicado al mundo de la publicidad, que sí, como te comentaba, es muy demandante. A veces toca trabajar de 7 a.m. a 6 a.m., literal. O sea, sí es muy pesado, pero no es un escape, sino escribir es lo que más me gusta hacer en la vida. Y cuando decidí, por ejemplo, dedicarme a la publicidad, dije, lo siguiente que me gusta después de escribir, pues es esto. Entonces, la verdad es que procuro hacer cosas que me gusten, que me hagan sentir bien. Y más que escape, decidí que no tengo por qué necesariamente elegir hacer una cosa u otra. O sea, si puedo hacer dos cosas que me gustan y que me hacen sentir bien, pues adelante. Y de las bueno, un poco más de 400 páginas del libro, ¿qué parte dirías que te ha sido la más fácil de escribir y cuál te ha costado más trabajo? Ah, la parte más fácil de escribir es, hay una parte cuando Lelouch, bueno, uno de los personajes principales, conoce a este especie de mago mentor en Rusia, en un ambiente así medio oscuro. Ese personaje me gustó y disfruté mucho escribirlo, entonces siento que esa fue la parte que más fácil me resultó escribir. La parte más difícil fue el final. Decidir cómo quería que esa historia cerrara un poco y a la vez dejar, o sea, que cerrara la historia de los personajes que estaba en ese momento y a la vez dejar abierta la posibilidad de continuar, porque cuando estaba yo terminando de escribir Los fantasmas del Pigmalión, a la par estaba yo empezando a escribir la segunda parte, la continuación. Entonces, escribir ese final tratando de dejar como las semillas de lo que iba a ser la segunda parte, fue para mí lo más complicado. ¿Y hay alguna opinión tanto bueno, de las que haya online o de las que te hayan dicho en persona que te haya emocionado especialmente acerca de los fantasmas del Pigmalión? Sí, la primera tendría que ser la de mi papá, porque cuando empecé a escribir esto en la universidad, él como que no le veía mucho futuro. O sea, yo siento que a lo mejor pensó que era como una especie de capricho que se me iba a pasar. Y sin embargo, él se volvió como mi lector número uno, al que le pasaba yo así como los primeros manuscritos en sucio, como para probar si hacía sentido, si algo no se entendía. Y es como la persona que más me ha ido echando ánimos, así de, no, pues tú puedes, date tu tiempo, organízate. Y esta última vez, cuando le pasé la última versión del manuscrito antes de enviarla a Caligrama a ustedes, me acuerdo que me dijo, se nota mucho tu cambio.
O sea, de la primera vez que lo leí cuando estaba en la universidad, ahora se nota mucho cómo has crecido. Entonces esa es la opinión más valiosa que he recibido hasta ahora. Qué bueno. ¿Y qué sensación o qué emoción te gustaría dejar en el lector, en cualquier lector desconocido, ¿no? Al pasar la última página de Los fantasmas del Pigmalión y dejar el libro ya sobre la mesa terminado? Me gustaría que se quedara pensando, cuestionando las cosas por las que está dispuesto a luchar, que se cuestione si las cosas que está haciendo en ese momento son las cosas que realmente quiere hacer o si las está haciendo por alguien más o por simple rutina. Siento que por la vida que llevamos actualmente, por cuestiones laborales, por la tecnología, por muchas cosas, a veces caemos en este estado como zombie, que es algo a lo que hago mucha referencia en el libro, como esta cuestión de estar un Actuando poquito. automáticamente casi, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, como lo que más me gustaría es que la persona que lo leyera se obligara a sí mismo a salir de este estado de zombie. Pues Adriana, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly Español y enhorabuena por Los fantasmas del Pigmalión, que nosotros sabemos que merece mucho la pena, así que desde aquí lo recomendamos fervientemente. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias.